debilitados. Hay una obra de arte muy famosa, la han hecho dos artistas muy conocidos por hacer obras muy controversiales, muy impactantes, donde ellos siempre dejan un mensaje. O sea, uno al mirar sus obras, uno se lleva un mensaje. Está en un museo de Venecia, es un brazo robótico. ¿Vieron esos brazos que generalmente están en las líneas de producción de la fábrica de autos, por ejemplo, donde van los autos a medio hacer por la línea y aparecen estos brazos robóticos que sueldan, que pintan, que... Bueno, es un brazo de eso que está puesto en el museo, en una habitación de este tamaño más o menos, toda de blanco el piso, toda de vidrio también a los costados. Y este robot es un robot que tiene un mecanismo electrohidráulico, o sea, es mitad eléctrico y mitad hidráulico. Y se ha colocado allí en el medio, pero tiene una particularidad, porque si no tuviera esta particularidad sería un robot más. Los mismos dueños, cuando lo instalaron en el año 2016, le generaron a propósito una pérdida hidráulica. Entonces, necesita ese líquido vital, ese aceite, para moverse. Le provocaron a propósito una pérdida hidráulica. El aceite hidráulico tiene la particularidad de ser rojo. No sé si lo conocen, pero es como sangre, ¿no? Y el piso es blanco. Así que esta máquina la pusieron en funcionamiento. El propósito de la máquina es mostrar sus habilidades. Entonces, cuando la gente va a través del vidrio y la mira, la máquina detecta que hay personas y generalmente hace como un bailecito, se mueve para que la gente la vea. Pero el fluido, contra más se mueve, más empieza a fluir, a verter. Entonces, tiene como una espátula en la punta que va juntando y juntando. Junta el líquido hidráulico, lo lleva hacia así, que ahí tiene el chupador y ahí funciona. Si se deja estar, si se entretiene en el baile, se queda sin fluido. Lo que pasó con esta máquina, que en realidad su origen es, como les decía, para la industria y todo, es una máquina perfecta, se podría decir, porque está diseñada para durar muchos años, tiene una vida de 30, 40 años, ser mucho más eficiente que un ser humano, porque trabaja 24/7, 31/12, 365, o sea, trabaja siempre esa máquina. No necesita descanso y lo hace con una velocidad y una precisión superior al ser humano. Pero, en este caso, esta máquina fue debilitada, ¿no? Le pasó algo, en este caso, para generar ¿cómo se llama? Una reacción en la gente. Dice que la gente que va a visitar esta obra vuelve, o sea, queda conmovida, porque ahí nomás tienden a humanizar a esta máquina, que la ve haciendo una tarea infructuosa, que no va a terminar nunca. Es como que algo que no tiene sentido, porque vos lo ves juntando por acá y cuando hace así, el aceite se le va por allá, entonces se da vuelta y lo trae y se le va, y así años. Debilitados. No podés dejar de pensar en lo que le pasó a la humanidad, porque nosotros también fuimos creados por Dios con otro propósito, con un propósito totalmente diferente. Y podríamos decir que Dios nos creó como máquinas, entre comillas, ¿no? Perfectas. ¿Qué pasó ahí en Génesis capítulo 3? Donde ahí hubo alguien que nos debilitó. Ya todos conocemos bastante la historia, siempre me dicen, igual de Sila. Es muy, muy sencillo, pero en Génesis capítulo 3 aparece la serpiente, en el versículo 1, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y acá aparece el engaño. La serpiente dice:
no moriréis, sino que sabe Dios, estoy leyendo el 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben cómo se llama esta obra de arte? No puedo ayudarme. Traducida, está en japonés, no sé qué, pero al idioma nuestro es no puedo ayudarme. O sea, necesita sí o sí una ayuda externa. La máquina sola no puede. El enemigo se encargó de engañarnos en aquel primer momento de la historia a Eva, a Adán, diciéndoles que ellos no necesitaban la ayuda de Dios. Porque nosotros fuimos creados, como decíamos recién, una máquina perfecta, pero en dependencia del Creador. En dependencia del Creador. Y el enemigo le dijo, no necesitas a Dios. Vos podés ser Dios. Vos podés ser igual que Dios. Ese es el engaño que se produjo. Dios creó, decíamos, al ser humano una máquina perfecta que no iba a morir, o sea que tenía vida útil para rato, que habitaba en su presencia, o sea, tenía todo lo que Dios había creado a su disposición y que podía disfrutar directamente de la gloria de Dios. Pero, hubo alguien que nos debilitó. Hubo alguien que produjo esa fuga, ese derrame en nosotros que nos generó una debilidad. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es muy conocido el pasaje. Dice, en otras palabras, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos creó perfectos para que no muramos nunca, para que disfrutamos de su gloria, y resulta que esta persona o este ser que nos debilitó, nos terminó destituyendo de la gloria de Dios, nos terminó alejando. Decíamos recién, dejamos de ser una máquina perfecta para pasar a ser una máquina que está constantemente luchando con algo que no va a lograr alcanzar nunca. Si nosotros, por nuestros propios medios, queremos alcanzar nuestra propia redención, nuestra propia salvación, o queremos evitar de alguna manera vencer el poder del pecado en nosotros, esa batalla ya está perdida, está recontra perdida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, él también hablaba y tenía muy claro esto. Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece también como un trabalengua, ¿no? Pero el apóstol Pablo, en otras palabras, lo que está haciendo es reconocer que el bien que él desea hacer no lo logra. No, por más que lo intente y que lo intente, no lo puede hacer. Pero el mal que no quiere hacer, eso es lo que termina haciendo. Y esto, fíjense que a pesar de que el apóstol Pablo era una persona comprometido con Dios, digo yo que nos espera, ¿no? A nosotros. Comprometido con Dios y con su ley, él sabe y reconoce que ha sido debilitado desde adentro por el poder del pecado. Y que él mismo, por sus propios medios, no puede arreglarse, no puede salvarse, sino que necesita estar cerca de Dios, necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu, para poder vencer el pecado. Romanos 6, 23, ahí nomás en la misma página, fíjense que dice, lo que nos debilitó, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así debilitado como estás o como estamos y alejado de Dios, no podemos hacer nada. Es infructuoso todo lo que hagamos. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, si se alejan, si se olvidan de la dependencia de Dios para lo cual fueron creados, nada van a poder hacer. Y también me lo digo a mí, porque
Digo, quizás hace años que podemos venir a la iglesia, hace años que decimos que somos creyentes, hace años que tenemos un servicio o un ministerio, y tal vez no hemos creído que eso es lo que tal vez nos va a salvar o nos va a hacer ganar méritos para algo. La realidad es que tampoco. Digamos, separado de Dios, nada podemos hacer, absolutamente nada. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 13, también versículo archiconocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él sabía que su sostén, digamos que esa cadena había sido debilitada en un punto de la historia, en un eslabón, por el pecado. Y que si fuese por sus propios medios, en cualquier momento que fuese tentado o que fuese presionado de alguna o de otra manera, esa cadena se iba a cortar. Pero él dice, todo lo puedo en Cristo, no en mis propias fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él no podemos hacer nada. Esa batalla que podemos ver figurativamente en esta máquina, ¿no? Que como decía Germán, es algo, un cuento de nunca acabar, ¿no? Limpia por un lado y se acaba por el otro. Así pueden ser nuestros intentos de autosalvarnos, nuestros intentos de combatir o de luchar el pecado. No sé si le ha pasado, pero a mí y a todos creo que nos pasa, ¿no? De querer hacer lo bueno y al final hoy otra vez volvimos a caer y es nuestro carácter o es nuestro pensamiento o es nuestra... Es una lucha infructuosa. Pero esa batalla Jesucristo ya la peleó y ya la ganó. Y paradójicamente, con el tema que venimos hablando, fue justamente por un derramamiento, ¿no? En este caso no de un fluido hidráulico, pero fue esa batalla vencida y ganada por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y su derramamiento de sangre. Ese líquido, podríamos decir, virtuoso, que gracias a eso es que nosotros podemos tener comunión con Él. Queremos vivir y tener una vida eterna. Esta máquina la instalaron en el 2016 y en el 2019, ¿qué pasó? Dejó de funcionar. Se quedó finalmente sin el líquido hidráulico y murió, entre comillas. Obviamente si alguien va y le echa, vuelve a funcionar, pero esa es la representación de esta obra de arte. El mensaje es claro, creo. Si nosotros queremos tener una vida abundante y una vida con Cristo, tenemos que creer en Jesucristo. No queda otra. Alejados de Él nada podemos hacer. ¿Oramos? Te damos gracias, nuestro Dios, en primer lugar por tu obra en la cruz. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que, como dice tu palabra, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Te damos gracias, Señor, por tu ejemplo en esta tierra y por tu obediencia al Padre. Gracias porque tuviste que sufrir cuando nos tocaba sufrir a nosotros. Y queremos en esta hora también, Padre, entender que hemos sido desde el primer día engañados, hemos sido debilitados por el pecado, pero entender, Señor, en esta hora que alejados de ti nada podemos hacer y queremos decirte que con un compromiso que queremos estar completamente aferrados a ti, que queremos ser personas dependientes de ti, que no se alejan ni un segundo, Señor, aunque la carne tira, aunque el pecado nos impulsa, Señor, muchas veces, aunque no queremos a pecar, pero que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo, no en nuestras fuerzas, en Cristo que nos fortalece. Queremos dejar estas cosas, Señor, en tus manos. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.